Y entonces llega el peor año en la historia moderna de México. No, ya valió madre. Entrando un poco en contexto y los años previos a el expresidente de México en ese entonces venía de una elección muy controvertida con el candidato del PRD, que eventualmente se convirtió en el jefe de gobierno. Y bueno, se alegó y muchas personas pensaron que se trataba de un fraude, ya que el candidato del PRD tenía muchísimo más apoyo popular y sin embargo pues resultó electo o resultó triunfador el del PRI. Pero bueno, él una vez en el poder hizo todo lo que estuvo en sus manos y lo que no estuvo en sus manos también para lograr legitimarse y posicionar a México en el extranjero, siendo el Tratado de Libre Comercio uno de sus logros más destacables, entre comillas, pero no le salieron bien las cosas, ya que él planeaba lanzarlo con bombo y platillo, y sin embargo el 1 de enero de 1994 pues se levantaron el EZLN o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que confesaba o que dictaba que este señor pues era un dictador y que el gobierno de México pues tenía que combatirse. Entonces se levantó este movimiento y toda la región sur del país pues estaba en un caos tremendo. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no. La madre. Y bueno, eventualmente llegamos al mes de marzo. El candidato presidencial del PRI tiene un discurso en el Monumento a la Revolución muy emblemático, ya que de alguna manera en ese mensaje se distancia del presidente de la República para ir él en un camino diferente, que para algunos pues era una especie de confrontación sutil entre lo que se estaba haciendo y lo que se quería hacer. No me das miedo, dispárame, yo ya estoy muerto. Y sí, porque unos días después, el 23 de marzo, es asesinado en un mitin en Lomas Taurinas. La bala que asesinó al candidato también aniquiló por completo las esperanzas que se tenían en cuanto a que México pudiera lograr la grandeza que se nos estaban prometiendo. Y es que al enterarse de esta noticia y de esta situación, pues los capitales que estaban invertidos en México empezaron a salir, pero a raudales, dejándonos un antecedente de lo que vendría después. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! En este año y en el ámbito internacional se dio la Copa del Mundo en los Estados Unidos. Ah, caray, eso sí me interesa. La selección mexicana de fútbol venía con muchas esperanzas, ya que previamente no pudieron asistir debido a un escándalo de corrupción. Y bueno, en el 1994 contaban con elementos bastante atractivos como Luis García o Sague. Y bueno, las esperanzas que tenía la ciudadanía en que esta selección brillara, como en el Mundial de 1986. Y hablando de ese mundial, donde México eliminó a Bulgaria, bueno, pues el karma regresó y la venganza de los búlgaros, ya que ellos se encargaron de dilapidar las esperanzas que se tenían de que México avanzara a los cuartos de final. Regresando a México y después de perder al candidato a la presidencia,
el partido en el poder tenía que escoger a una persona que pudiera ser el próximo candidato, y se optó por recurrir al jefe de campaña del candidato asesinado, que eventualmente se enfrentó en un debate al candidato de la izquierda y al del PAN, y que cabe mencionar que me llama a mí mucho la atención que en ese entonces yo recuerdo que el candidato del PAN era mucho más fuerte en el sentido de del apoyo popular, era mucho más atractivo a la gente, tenía como más carisma, como más empuje, y sin embargo vi viendo conforme iba pasando el tiempo y acercándose la elección, que se fue haciendo chiquito, hasta el grado tal que el candidato del PRI, y a pesar de que tenía todo en contra, logró llegar a la presidencia. Pero aquí empezó la debacle del partido que había mantenido el poder por tanto tiempo, ya que veríamos cómo al terminar el sexenio del expresidente del fraude del 88, empezaría una de las crisis más agravantes que ha sufrido México en los últimos 50 años. No, ni merga, güey. 1994 representó un verdadero año negro para México, no solamente por el asesinato del candidato, sino por la tremenda violencia que se desató en el país, la tremenda inestabilidad política y económica con la salida masiva de capitales que desencadenó el famoso error de diciembre. Esto ya no es divertido, es triste. En el que se hizo o se elaboró el plan maquiavélico del Fobaproa. Esto se va a poner feo. Que seguimos pagando a estas alturas del 2022. Eso tuvo que doler. Y que nos trajo sin duda a nuestra verdadera realidad, por más que el gobierno en ese entonces quisiera pintar que estábamos encaminados a llegar al primer mundo, que estábamos encaminados a tener una economía estable, una economía fuerte. La realidad es que nos pegó con tubo, y al contrario, muchas personas perdieron su casa, perdieron sus establecimientos, sus negocios. Escucha, Rumpel. Esto no era parte del trato. Debido a que el gobierno tomó pésimas decisiones y realmente se quedó chiquito ante todo lo que estaba aconteciendo. La verdad, las cosas como son. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Despacio, Franchute, esto es oro. Por lo tanto, y en conclusión, el año de 1994 representa un año muy significativo para la historia de México, no solamente por los acontecimientos que sucedieron, sino por el aprendizaje que nos deja y que tenemos que tener en la mente todo el tiempo. No podemos confiar ciegamente en el gobierno. Miren el tamaño de esos huevos. Por más que nos prometa cosas, ya que la realidad es de que puede ser aplastante y puede ser totalmente lo contrario de lo que nos están diciendo, como en este caso que se decía que México ya estaba perfilado a ser un país de primer mundo y era todo lo contrario, ¿no? Hasta aquí el video. Te agradezco que hayas llegado hasta este punto. Suscríbete a mi canal si es de tu agrado el contenido que hago. Y compártelo, eso también me ayuda mucho. Que tengas un excelente día y nos vemos en una próxima ocasión.